de líderes responsables. Estamos viviendo entornos y momentos complejos, donde, bueno, lo hemos podido ver, por ejemplo, en Davos, donde realmente el rol de la empresa cada vez es más importante. El rol también de los líderes nos lleva a tomar un papel protagonista en la mejora de una sociedad para que la economía y el valor social vayan de la mano. Y es precisamente lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos haciendo con estos diálogos de líderes responsables de Fundación Seres. Promovemos e impulsamos el papel del líder empresarial para esa fusión entre lo social y lo económico. Y sin más, hoy tenemos el placer de presentaros el diálogo con Rafael Miranda, presidente de Acerinox, y Fernando Ruiz, presidente de Deloitte y presidente de Fundación Seres. Muchas gracias, Ana. Bienvenido, Rafael, a este espacio de líderes responsables donde dialogamos con los principales líderes empresariales españoles acerca de los temas sociales y de muchos otros. Tú, la verdad, Rafael, que eres un invitado importante porque tu experiencia es enorme. Has sido presidente de Endesa, eres presidente de Acerinox, eres uno de los mayores expertos españoles en temas energéticos y también en temas industriales. Y lo cierto es que estamos viviendo una coyuntura enormemente complicada. En Davos, precisamente, se ha constatado que efectivamente se está produciendo un giro en el mundo como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que esa situación coyuntural a corto plazo tendrá consecuencias relevantes de cara a futuro. Se habla ya de manera generalizada de la regionalización como alternativa a la globalización para disminuir el riesgo de situaciones como las que se están produciendo, la recuperación de las cadenas de suministro, un incremento en el coste de las materias primas y de la energía que va a cambiar la configuración del mundo en la manera en la que lo hemos conocido, pero también además se constata en esta reunión de Davos un giro irreversible hacia el tema social y medioambiental, que va a haber que seguir gestionando porque el tema medioambiental en este entorno de incremento de precios de la energía es mucho más complicado. Tú tienes una experiencia enorme, de hecho estás presidiendo Acerinox desde hace bastantes años y hoy la compañía está presentando unas cifras absolutamente increíbles. La previsión de beneficios de Acerinox para este año ha crecido la previsión un 14%, se esperan 700 millones de beneficio, 1.160 millones de EBITDA, con lo cual la verdad es que está en una posición increíble. Y a mí me gustaría empezar el diálogo conociendo un poco tu punto de vista acerca de esta situación, desde el punto de vista económico, pero también desde ese otro giro social de la sociedad y del mundo empresarial hacia las empresas. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Antes de entrar en la pregunta concreta que me haces, me gustaría daros las gracias por la invitación. Es para mí una satisfacción que hayamos podido dar el salto a patronos de la Fundación. Alguna culpa tiene Felipe Oriol, que está aquí, al que tú le hiciste un encargo. Yo he seguido vuestras presentaciones de líderes responsables. He estado aquí viendo a mi buen amigo y compañero de muchos años, Pepe Bogas, que tuvo una brillantísima actuación a la que yo no sé si llegaré hoy, obviamente, pero estar a la altura de él. Y yo lo que soy ya es mayor, porque como sabes tengo que dejar la presidencia de Acerinox por mayor, y eso es lo que me lleva a que en mi vida, que ya tengo casi 50 años de vida profesional, pues haya estado en muchos sitios, pero desde luego no en la presidencia de Endesa. Yo lo que he sido como Pepe, consejero delegado de Endesa durante muchos años, ¿no? Bueno, y entrando en lo que dices, es cierto, es verdad que el mundo está sometido ahora a una incertidumbre y a una volatilidad brutal, y que, bueno, se están produciendo unos fenómenos que son consecuencia, yo creo, de casi las 3 crisis que hemos tenido encima pues en los últimos 8 años. Yo voy a hacer 8 años de presidente de Acerinox, y en estos últimos 8 años pues estuvo el coletazo de lo que fue la crisis financiera de las subprimes y de Lehman,
Luego vino todo el tema del COVID y cuando ya parecía que estábamos saliendo, pues nos llega esta guerra de Ucrania que lo está trastocando todo. Y yo coincido contigo en que, bueno, hay muchos fenómenos. Ha habido como consecuencia del COVID ese fenómeno de la falta y de la ruptura de las cadenas de suministro, que yo creo que si somos inteligentes en el mundo occidental, pues le podemos sacar cierto valor, porque no sé si os habéis dado cuenta que el mundo occidental ha tenido que defenderse muchas veces del otro gran imperio que existe en el mundo, que son los chinos, donde pues nosotros que competimos mucho con los chinos, pues nos damos cuenta de que no juegan con las mismas reglas de juego. Y entonces ha habido que poner aranceles, ha habido que poner secciones 232 en los Estados Unidos, ha habido que poner una serie de barreras que neutralizaran, digamos, la competencia desleal que se estaba produciendo en nuestros mercados. Yo creo que si ahora este fenómeno de la regionalización lo sabemos aprovechar, pues nuestra industria, nuestras empresas energéticas, etcétera, podrán sacar provecho de eso. Ahora tenemos que hacer muchas cosas, obviamente, y quizás mirar un poco cómo las hacen otros, es decir, fijaros en este tema que está tan de moda ahora, porque resulta que España ha lanzado un PERTE de 11.000 millones de euros para el tema de los chips. Bueno, pues en los Estados Unidos ya se están haciendo una gran fábrica de chips en Ohio, es decir, no se está discutiendo, ya se está haciendo, en Alemania y en Alemania, y en Italia, y en Francia, y nosotros nos hemos quedado un pelín atrás. Bueno, en cuanto a Acerinox, yo también coincido con vosotros que el tema social es un tema clave, es decir, que la sostenibilidad hay que entenderla ampliamente y hay que entenderla en esas tres variables que siempre hablamos de ellas, que es la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y, por supuesto, la sostenibilidad medioambiental. Yo creo que Acerinox, desde luego, ha interiorizado ese concepto y esa filosofía y esa cultura de sostenibilidad amplia desde hace mucho tiempo. Y creo que, afortunadamente, la industria española, no solamente Acerinox, sino, y me refiero a la industria ampliamente, lo contaba Pepe respecto de nuestra querida Endesa, que también tiene interiorizado, yo creo que muchísimas empresas, y esto se debe fundamentalmente también a la propia idiosincrasia que tiene la industria en general, como digo. No nos olvidemos que la industria tiene unos valores intrínsecos que hacen que esto cuente, es decir, en la industria lo que es la gestión del talento cuenta, lo que es la lealtad cuenta, lo que es el espíritu de trabajo cuenta, lo que es el principio de eficiencia, de meritocracia cuenta, y son valores pues muy contrarios a lo que es el valor del pelotazo, a lo que es el valor del dinero fácil. Y eso ha configurado dentro de nuestra industria pues una cultura que lleva mucho tiempo, digamos, actuando internamente, y que cuando se ha puesto en evidencia en el mundo como consecuencia pues de lo que en el 2019 se lanza en los Estados Unidos por Diamond, el presidente de JP Morgan, esa idea de que el propósito de las empresas no es solo el beneficio, sino que hay un propósito social adicional y por supuesto medioambiental, ese de que hay que darle valor a los clientes, de que hay que cuidar a nuestros empleados, que hay que cuidar a nuestros proveedores, que hay que cuidar el entorno, además del entorno social en el que nosotros trabajamos, pues todo eso se ha configurado, y yo creo que la industria en general tiene ese principio. Y desde luego en Acerinox lo tenemos, lo hemos introducido en nuestra cultura y ya estamos trabajando en ese sentido. La verdad es que tienes toda la razón en un tema y es el de la importancia de la industria desde muchos aspectos, desde el tema de sostenibilidad y desde el tema de la estructuración social. Y es una pena que eso no esté en el debate y no se transmita. Se ha olvidado el famoso programa 2020 que hablaba de llegar al 20% de peso de la industria en el PIB para el año 2020, bueno, eso ya está, ahora estamos, bueno, Pepe lo repite continuamente, con energía, creo que estamos por debajo del 15 ya, ¿no? En peso 14, de la industria,
y si quitásemos lo que son las empresas energéticas estaríamos muy por debajo. Y todas aquellas zonas donde, las zonas geográficas donde la industria tiene un peso mayor, el País Vasco, por ejemplo, que está muy por encima de la media, tiene un nivel de renta superior, tiene un nivel de salario superior y tiene una resistencia desde el punto de vista del tejido social a las crisis mucho mayor que aquellas zonas donde que son más dependientes del sector servicios, que es muchísimo más volátil. Y eso la verdad es que ha desaparecido del debate y no se está transmitiendo. Es verdad que es encomiable lo del tema de los microchips y toda esta historia, pero el debate como país sobre la importancia de construir un tejido industrial con el efecto que tiene en lo social no está ahora mismo en el... Sí, bueno, tienes toda la razón, pero es que además yo creo que hay que decir muchas veces que donde hay industria, claro, sea industria, digamos, de servicio eléctrico, energético o industria, como en nuestro caso, de bienes, el empleo es mucho más estable. Es un empleo de calidad. No hay más que mirar que es un empleo fijo. Es un empleo que además tiene pues unos niveles de renta generalmente muy por encima de la renta media que se da en sus entornos. Y luego un tema importantísimo, es decir, por cada empleo que nosotros generamos es que estamos induciendo un empleo indirecto de 4 o 5 veces. Es decir, todo ese fenómeno se tiene que poner en valor y por lo tanto digamos que el mundo público y los políticos de turno y a quien corresponda pues deberían de cuidarlo, ¿no? Yo creo que sí que hay una cosa distinta, Fernando, en este momento y que quizás la toquemos, y es que lo que sí yo creo que en nuestro mundo eso está muy, como te decía, interiorizado. ¿Cuál es la diferencia que se está dando ahora? Pues que estamos obligados a rendir cuentas. Y eso es importante porque estamos empezando a contarle al mundo, oiga, fíjese en nosotros qué valores tenemos, qué resultados tenemos en el terreno social, y luego, la segunda cosa, es que la sociedad empieza a valorarlo. Por lo menos una parte de la sociedad, el tema de los inversores, y ya no se puede ser neutro en este tema. Por lo tanto, tienes toda la razón en cuanto a... Vosotros en Acerinox, que es una empresa importantísima en el sector industrial en España y en el mundo. Sois una multinacional en el sector del aluminio, una multinacional del acero inoxidable, perdón, de las más importantes del mundo, y tenéis plantas en Asia, tenéis plantas por todo el mundo, en España, tenéis plantas en Estados Unidos, y me gustaría que nos contases cómo con una diversidad tan grande y con lo que significa tener una planta de producción en países así, ¿cómo habéis encajado en vuestro plan estratégico el tema social ligado al negocio que hacéis habitualmente? Sí, efectivamente, nosotros somos una compañía global, somos de las compañías españolas seguramente más globales. De toda nuestra facturación, me parece que en España solamente se hace en el entorno del 7, el 8%. Hoy en día, si miráramos el peso que tiene pues en nuestro EBITDA, por ejemplo, las distintas regiones del mundo, nosotros tendríamos que ser considerados una compañía americana de los Estados Unidos, puesto que la compañía que tenemos allí, que es North American Stainless Steel, 100% Acerinox, pues aporta aproximadamente el 60 y pico % del EBITDA por las condiciones que se dan, de las que seguramente hablaremos. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues mira, yo creo que hay una cosa fundamental inicial. Las empresas tienen que ser competitivas. Nosotros que tenemos la obligación de competir a nivel mundial, porque a nosotros nadie nos da nada gratis, no tenemos regulación, bueno, o la regulación que tenemos no nos afecta en nuestra cuenta de resultados tanto como puede afectar a una compañía eléctrica. Nos tenemos que ganar nosotros mismos nuestras propias habichuelas, ¿no? Entonces, es crítico el fenómeno de la competitividad y eso pues lo hemos hecho a través de manejar bien todos los estímulos a promover la eficiencia dentro de nuestra propia organización, dentro de nuestras propias plantas, dentro de nuestros propios esquemas. Eso es clave y bueno, pues en su día, como consecuencia un poco de la crisis que se tuvo en el momento de la crisis financiera, se pusieron en marcha unos planes de eficiencia que todavía están en marcha,
donde se establecen objetivos concretos de alcanzar eficiencias que luego redundan en competitividad. Y eso se hace lo mismo en España, en Europa, en Acerinos Europa, que está en Algeciras, como se hace en los Estados Unidos en NAS, como se hace en África en Columbus y como se hace en Malasia en la planta que tenemos ahí. Y luego hacemos benchmarking entre nuestras propias plantas, hacemos benchmarking con el exterior. Y te digo esto porque sin conseguir una empresa competitiva todo lo demás es imposible, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente seguimos promoviendo el empleo estable, seguimos promoviendo el que en las zonas en las que nosotros tenemos impacto, que es un impacto muy grande, porque para que te hagas una idea, pues nos pasa lo que le pasaba a Endesa con sus centrales eléctricas, es decir, la central en su día de Compostilla pues dominaba toda la región del Bierzo, ¿no? A nosotros en Algeciras, una fábrica que tenemos ahí de 120 hectáreas, para que os hagáis una idea de lo que es, pues claro, aquello domina el territorio, el peso que tiene en el territorio es fundamental. En los Estados Unidos pues tenemos una fábrica que me parece que tiene una superficie de 300 hectáreas, de las cuales 140 son cubiertas. Y os podéis imaginar lo que significa aquello en esos territorios. O sea, realmente genera una complejidad y un impacto muy importante. Entonces, el seguir generando empleo, el seguir siendo capaz de integrarte pues, con las escuelas de formación profesional para que tengas la formación adecuada de la gente que luego va a entrar contigo, el seguir teniendo la vinculación a las universidades no solo para que te dé lo que tú necesitas, sino para que te ayude a desarrollar con su investigación pues, productos, etcétera, etcétera, es muy importante. Segundo, un tema que es muy relevante para la industria y en concreto para la industria pesada, como es nuestro caso, es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo creo que ya esto es una práctica que todas las empresas la hacen, nosotros la hacíamos en Endesa, pero yo me he encontrado que en el acero es, digamos, el primer índice que se mide en un consejo de administración, es el índice, son los índices de seguridad y salud en el trabajo. Y eso se hace seguramente no solo en Acerinos, sino en muchas empresas, digamos, pesadas del mundo. Yo estaba en algún consejo incluso de las papeleras y se hace lo mismo. Y tenemos la satisfacción, hombre, ya sabéis que nuestra política, como casi todo el mundo, es cero accidentes, pero hay que ver las tendencias. Y lo importante es que la tendencia de lo que son, pues, por ejemplo, los índices de accidentes con baja, pues vayan mejorando. Nosotros llevamos este año, en este momento, un 31% de mejora respecto del año anterior. Aún así, pues siempre hay desgracias que hay que acotarlas, que hay que procurar resolverlas adecuadamente. Otro tema que es muy importante en nuestro negocio y que creo que tiene que ver mucho con lo que es la propia fundación es el tema de la inclusión. Es verdad que la industria pesada no ha tenido, por ejemplo, el mundo femenino no ha tenido una presencia muy importante. Pero claro, hoy en día todas nuestras fábricas pues empiezan a ser, antes eran, digamos, fábricas, pues esto que digo, pesadas, donde el esfuerzo era importante. Ahora ya con toda la transformación digital, con toda la introducción de automatización, la mujer y la presencia de la mujer puede ser mucho más fácil. Y yo creo que tenemos que hacer algo por facilitar esa presencia. Yo creo que ya vemos muchas más ingenieras en nuestros talleres, pero yo creo que eso es un problema de la sociedad también, este problema que tienen las carreras STEM, de que no hay presencia adecuada a la mujer, pero también desde la industria deberíamos de intentar facilitar todo eso. Y bueno, luego, pues, ¿qué os voy a decir? Exigiendo que nuestros proveedores tengan los mismos estándares que nosotros y bueno, y todo el tema medioambiental del que seguro que tendremos ocasión de hablar. Sí, efectivamente, yendo al tema medioambiental, hay un concepto que se ha acuñado y hemos asumido, que es el de la economía circular, y tú lo has comentado en muchas ocasiones, y has comentado que en vuestro caso la tasa de contenido reciclado de vuestro material está por encima del 90%. ¿Nos podrías contar qué habéis hecho en este sentido y qué metas os habéis propuesto? Bueno, yo creo que hay muchas industrias en España y en el mundo que son paradigma de la economía circular. Y desde luego, si hay una que es paradigma de la economía circular, es la industria del acero inoxidable. ¿Por qué? Pues porque la materia prima que nosotros usamos
son reciclados de acero inoxidable. Es decir, más del 90% de nuestra materia prima que entra en los altos hornos de nuestras plantas siderúrgicas es, digamos, chatarra de acero inoxidable, donde luego se le hacen pequeños ajustes con materiales puros, pues bien sea de níquel, bien sea de otro tipo de materiales. Y digo que es un paradigma como lo es la industria del papel o como son las industrias eléctricas también, que lo son, ¿no? Que ese es un punto vital, pero luego también nosotros tenemos residuos y lo que nosotros hacemos es ponernos objetivos concretos para la recuperación de esos residuos. Y en este momento yo creo que estamos en una recuperación que debe estar en el entorno del 80 y tantos % de recuperación de los residuos que generamos, y tenemos un objetivo de que para el año 2030 eso se vaya al 90 y tantos %, y estamos trabajando. Claro, se necesita tecnología. Y luego el otro gran tema es el consumo de agua. Nuestras plantas consumen grandes cantidades de agua, el agua es un bien escaso, y también tenemos objetivos concretos unido a otro tema que es vital, que es el de la eficiencia energética. Es decir, nosotros somos grandes consumidores de energía, fundamentalmente energía eléctrica y gas, y claro, en la medida en la que seamos capaces de mejorar la eficiencia, este es un concepto que, en fin, un presidente que Pepe y yo tuvimos, que era Feliciano Fuster, un gran empresario de este país, seguramente no suficientemente reconocido, pues desde siempre, desde que estábamos en Endesa con 30 y tantos años, pues nos recordaba que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más esfuerzo hagamos en la eficiencia, y nosotros que somos grandes consumidores de energía, tenemos programas de eficiencia energética con objetivos concretos. Hay un aspecto que has comentado de pasada anteriormente, que es el tema de los inversores y la importancia que están dando los inversores a los factores de sostenibilidad en sus decisiones, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito más alrededor de esto? ¿Cómo estáis percibiendo desde Acerinox este interés de los inversores y qué tipo de demandas recibís en este sentido? Bueno, yo creo que es bien conocido y tenemos ahí la famosa carta del consejero delegado de BlackRock, donde habla de que, pues un poco, digamos, la filosofía y lo que es, digamos, la idea de que no solo es el beneficio, pero que también es el beneficio a largo plazo, pero que para conseguir beneficio a largo plazo en las empresas, pues hay que cuidar una serie de patrones que son de las que hemos hablado. Yo creo que eso se ha instalado ya, y todas las compañías que cotizamos nos damos cuenta que cada vez más que hacemos presentaciones, que hacemos roadshow, tenemos que llevar, además de nuestros resultados, de los magníficos resultados y récord histórico que, por ejemplo, tuvo Acerinox en el año 21, de récord histórico de resultados, pues hay todo un capítulo dedicado a los temas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando te sientas con los analistas te preguntan. Y cuando yo hacía roadshows de Endesa, que he hecho muchos, pues me preguntaban menos que seguramente le preguntan ahora a Pepe Bogas, ¿no? Segundo, porque se está dando un fenómeno que estáis viendo que digamos, lo que son los inversores alternativos están levantando grandísimas cantidades de dinero para fondos de inversión de impacto. Es decir, ya no solamente invierten en el mundo inversores determinados en acciones, es que las grandes, en fin, yo pertenezco a un consejo de administración de uno de los asset managers más grandes del mundo, que es Brookfield, y ha levantado un fondo de impacto de 13.000 millones en muy poco tiempo. Y entonces ese dinero, y hay así muchos otros asset managers que lo están haciendo, ese dinero está en los mercados y ese dinero se fija precisamente en todos nosotros. Y yo por eso decía que es muy importante el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Y yo creo que esto cada vez es más. La última cosa que nos hemos encontrado, nosotros vamos a tener la Junta General el próximo día 16, que por cierto es cuando yo tengo que dejar por edad en la presidencia de Acerinox, pues los proxy advisors nos han dicho que van a votar en contra de los planes estratégicos de la compañía si no se les explica claramente cuál es el plan de sostenibilidad de la compañía.
bueno, ya empieza eso a tener un cierto impacto y por lo tanto yo en mi discurso pues tengo que dedicarle lo mismo que al governance una parte de mi presentación a la sostenibilidad. Ahí en SERES estamos trabajando en el índice de huella social con todas las empresas miembros del patronato y socios y la idea es precisamente esa, conseguir un índice homogéneo que permita a las empresas transmitir el impacto social de su acción. Al final se trata de llegar a un estándar parecido al que hemos conseguido con la huella de carbono, ¿no? Donde todas las empresas pues, resumimos lo que hacemos en una cifra, un mensaje final que es tenemos una huella de carbono positiva o tenemos una huella de carbono negativa o la vamos a reducir en un determinado importe, ¿no? Pero efectivamente este tema es un tema crítico y lo va a ser cada vez más de cara al futuro. Bueno, estamos con mucha expectativa de a ver cómo configuráis esa variable. Ahora cuando yo venía con Oswald Wolf, que es el director de sostenibilidad de Acerinos, le preguntaba, digo, oye, ¿has profundizado en este tema de la huella social de SERES? Y me decía que creo que vais a hacer una presentación uno de estos días. Y yo creo que será muy importante que las empresas que tenemos esta sensibilidad pues trabajemos juntos con vosotros y trabajemos entre nosotros pues para ayudar adelante en este tema, para sacar adelante este tema. Rafael, en vuestro plan habláis de reducir las emisiones un 20% en el año 2030, apoyándoos en proyectos basados en hidrógeno verde, renovables y el Big Data. Es curioso la importancia que le dais a la tecnología para conseguir este efecto. ¿Nos podrías contar un poquito de esto, cómo la tecnología ha sido un facilitador, un acelerador de la consecución de estos objetivos? Sí, bueno, ya sabes que nosotros en el mundo del medio ambiente somos considerados una industria que los sajones, que tienen términos así muy definitorios, pues definen como el hard to abate, es decir, difícil de abatir, y por lo tanto el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es muy importante, ¿no? En dos variables, uno te le mencionaba antes, que es el esfuerzo para mejorar la competitividad de nuestra industria, y dos, el esfuerzo para mejorar, digamos, los parámetros medioambientales. Y eso yo creo que solo lo podemos conseguir con tecnología. Nosotros tenemos en marcha un plan de transformación digital donde, desgraciadamente, Fernando, pues no tenemos un botón que le damos y ¡pum!, sale todo, sino que tenemos que ir trabajando poquito a poquito, transformando procesos, transformando nuestra relación con los proveedores, transformando nuestra relación con nuestros clientes, mejorando todo lo que es la cadena de suministro interna, y eso se hace con el conocimiento de la propia empresa. Es verdad que nuestras industrias, a pesar de ser hard to abate, son tecnológicamente muy avanzadas. Tú te vas a ver una planta siderúrgica y vas a ver chips, vas a ver ordenadores, vas a ver gente que trabaja con pantallas. Ya no hay eso de que, bueno, en la fundición se ve el fuego, evidentemente, y se ve la colada, pero en lo demás casi no se ve todo lo demás. Entonces, tenemos procedimientos en este momento que están intentando utilizar la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, etcétera, etcétera, para integrar. Lo difícil es que lo tenemos que ir haciendo pasito a pasito. Nos gustaría que alguien nos viniera y nos dijera, toma esta tecnología y ponla en marcha. Por lo tanto, es un proceso largo. El otro tema, el tema del medio ambiente, yo creo que tiene algunas variables adicionales. La primera de ellas es el tema de la electrificación. Nosotros somos una empresa altamente electrificada. Nuestros altos hornos son eléctricos, tienen electrodos y consumen gran cantidad de energía. Y por lo tanto, en la medida en que los sistemas eléctricos se vayan descarbonizando, nosotros nos iremos descarbonizando. Este es el famoso Scope 2 de nuestra posición. El Scope 1 es lo que nosotros emitimos, pero el Scope 2 es el indirecto que nos viene del consumo eléctrico que tenemos. Luego está el Scope 3, que es otra historia, como sabes, y muy complicada, ¿no? Pero, por lo tanto, en la medida, yo creo que es muy importante que nosotros sigamos electrificando nuestros procesos, para lo cual es muy importante tener
energía competitiva. Es decir, yo ya sé que me meto aquí en un charco donde me mira Pepe con unos ojos tremendos, pero claro, es que hoy he tenido que leer pues una cosa que dice que la energía en España es la más barata de Europa. Y bueno, a lo mejor yo hasta lo he dicho algún día. Yo siempre que me vienen a Cerinos el consejero delegado a decir, Rafael, di esto, digo, dilo tú, que a lo mejor se mueren de risa, ¿no? Pero por lo que he dicho en el pasado, porque algunos de lo que decimos en el pasado tenemos pudor, que no todo el mundo, como sabéis. Pero en fin, la verdad es que yo creo que nosotros, al estar en el mundo, pues podemos comparar. Fijaros, la media que tenemos de coste energético aquí en España en este momento, en los 4 meses de enero a abril, es 220 euros por megavatio hora. La media que tenemos en los Estados Unidos es 47 euros por megavatio hora. Claro, algo hay que falla en Europa, ya no me refiero solo a España, algo hay que falla en Europa, hay que hacérselo mirar, como dicen los catalanes. Pero claro, si comparamos, nosotros ahora hemos comprado una compañía alemana que es de High Performance Alloys, aleaciones especiales, y esta compañía tiene como 7 fábricas en Alemania. Bueno, la media del año pasado exactamente fue la mitad de lo que teníamos nosotros aquí en España. En España teníamos 115 euros megavatio hora, allí teníamos 70 y tantos. Es verdad que teníamos contratos a largo plazo y es verdad que aquí no hemos sido capaces de resolver bien el tema de los contratos a largo plazo. Podéis comprender que yo soy de la teoría que Pepe tiene y defiendo de que los clientes y los suministradores nos deberíamos de entender y que deberíamos de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos un suministro de gas de Endesa estupendo y con el que tenemos, seguramente nos gustaría tenerlo más barato en este momento, pero vamos, les hemos elegido porque tenemos y hemos hecho contratos con ellos a largo plazo porque son competitivos en relación con otros. Pero yo creo que ese tema de los contratos a largo plazo es un tema crítico porque, claro, se nos dice es que no estáis haciendo contratos a largo plazo, es que cuando salimos al mercado no les encontramos. Entonces, algo hay que resolver. Estoy en todo lo demás de acuerdo, que hay que fomentar las energías renovables y también hay que mirar un poco la estructura de nuestras tarifas. Es decir, el impacto que tienen los impuestos es una cosa que no es sostenible. Y luego el tratamiento que debe tener la propia industria, es decir, ¿cómo trata su industria Francia en relación con este tema energético? Bueno, pues aprendamos un poco que a veces hemos sido Quijotes en España en este terreno, ¿no? Tú eres, Rafael, uno de los mayores expertos en España en energía y ¿crees? No puedo comparar con Pepe, ahí me someto a la disciplina de la sabiduría. ¿Crees que el tema del hidrógeno verde puede suponer una revolución de la magnitud que se está transmitiendo? Pues mira, yo creo que es un tema muy importante. Sí, es verdad, nosotros tenemos gran confianza en ello, es verdad que estamos colaborando, ahí sí que colaboramos muy decididamente con las empresas energéticas y la tecnología va a ser definitiva para que nosotros podamos conseguir esos resultados medioambientales, porque si no será difícil de conseguir. El hidrógeno verde hoy todavía está en una fase de aprendizaje, pero de acuerdo con lo que dicen, en fin, los estudiosos, pues es muy posible que al año 2030 sea competitivo con respecto al hidrógeno gris que nosotros consumimos en este momento. El día que sea competitivo, para lo cual se tienen que dar que determinadas variables del precio del gas y el coste de los electrolizadores pues se haya reducido, bueno, pues será muy importante porque no solo vamos a poder sustituir nuestro hidrógeno gris, sino es muy posible que podamos sustituir nuestro combustible gas o mezclarlo con nuestro combustible gas para las necesidades que tenemos de energía térmica. Por lo tanto, nosotros seguimos, y además la industria, y en concreto Acerinos, es un actor fundamental en este tema. Yo creo que ahí es clave, nosotros estamos jugando el papel que nos toca jugar y creo que ahí España podrá jugar un papel importante y mi esperanza es que pase algo similar a lo que pasó en las renovables. Yo he vivido los 500 euros el megavatio hora de la energía fotovoltaica y mirar ahora cómo está la energía fotovoltaica. Bueno, pues esperemos que aquí pase eso. Es importante también el desarrollo de la tecnología de captura y secuestro de carbono.
Y bueno, y cualquier otra tecnología que la tecnología del almacenamiento, las baterías, en fin, todo esto que en este momento está en movimiento es crítico para todos nosotros y para alcanzar el mundo occidental y en concreto Europa en condiciones de competitividad, porque no nos olvidemos que aquí hay que conciliar el tema de la competitividad de nuestra industria con el tema medioambiental. No seamos más Quijotes que nadie, porque si vamos a tener que seguir compitiendo con los chinos o con los americanos, donde no están en plano de igualdad con nosotros, pues lo vamos a pasar mal. Has mencionado a lo largo de la conversación que la innovación es vital para conseguir la competitividad y una vez conseguida la competitividad ser capaz de tener impacto social. Vosotros, Acerinox es reconocida como una de las empresas más innovadoras en su sector. Curiosamente, una empresa con una larguísima trayectoria en años y en un sector tan tradicional como el acero, pues es reconocida como una empresa innovadora. ¿Cómo lo conseguís? O sea, ¿cómo conseguís que una empresa con esta antigüedad y esta trayectoria siga teniendo este pulso en la innovación? Mira, nosotros jugamos en la innovación en dos campos. Uno es el campo del producto y otro es el campo de los procesos. Entonces, en el campo del producto, ahí estamos investigando continuamente en nuestros propios laboratorios, intentando sacar aleaciones cada vez más novedosas, que cumplan más con los criterios que nuestros clientes quieren, y eso lo hacemos internamente y lo hacemos en colaboración externa, pues como te decía antes, con un conjunto de centros de investigación o universidades en todo el mundo, porque no solamente aquí en España, pero aquí en España también, que nos ayudan mucho en esa consecución. Hemos dado un paso de gigante para esto al comprar VDM, porque VDM es una de las compañías más innovadoras en este momento. VDM, para que os hagáis una idea, nosotros producimos una commodity que es el acero inoxidable. Ahora tiene unos precios altos, pero normalmente pues está en el entorno de los 3.000, el día que mejor, dólares o euros la tonelada, y producimos pues casi 2.500.000 toneladas, no llegamos a 2.300.000 toneladas al año. VDM produce 48.000, 50.000 toneladas y la diferencia es que el precio de su tonelada son 20.000, 25.000 dólares, porque son proyectos especiales y ellos hacen aleaciones especiales para necesidades especiales de proyectos especiales, bien sea en aeroespacial, bien sea en químico, bien sea en refino, bien sea en la parte eléctrica, y por lo tanto una tubería que tiene que estar metida en mitad del mar tiene unas componentes en determinado sitio que llevan unas aleaciones especiales y eso a nosotros nos está dando una potencia para desarrollar producto muy importante. Y en el tema de los procesos, pues es un poco exactamente lo mismo. Es muy importante mejorar los procesos, no solamente los procesos industriales que lo es, sino los procesos comerciales también, y ahí también estamos profundizando. Y yo creo que los planes de eficiencia que hemos puesto en marcha en la compañía, que tienen objetivos concretos y que se desglosan en todos los talleres y que exigimos a aquellos que son líderes de cada uno de nuestros centros de producción o de nuestros centros de decisión, que estén vinculados sus objetivos a esos resultados, pues es muy importante, porque eso genera muchísima dinámica de eficiencia, ¿no? O sea, el hecho de que tengáis unos resultados tan excepcionales no os induce a pararos, al contrario. No, hombre, yo creo que desgraciadamente nuestro sector es muy cíclico, y nos ha ayudado la coyuntura, no cabe ninguna duda. Con el COVID se habían roto los stocks, no solamente los stocks de los propios aceros inoxidables, sino los stocks de lavadoras, los stocks de coches, etcétera, etcétera, y eso ha ayudado a que la demanda se haya digamos, reforzado muchísimo. Y bueno, y los precios, pues afortunadamente hemos tenido unos años muy malos de precios, hemos tenido seguramente la década peor de precios. En esto el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, que obviamente es un experto, lleva muchos años en la compañía, pues siempre lo dice, yo creo que esta próxima década será una década mejor, ojalá que lo sea, y yo que lo veré desde la barrera, pues me alegraré mucho. ¿Cómo habéis tratado en Acerinox
el tema de los colectivos vulnerables. ¿Tenéis algunos planes concretos en relación con esto? Además, has mencionado que tenéis fábricas en países tan diversos como Malasia, como Sudáfrica, Estados Unidos, con un nivel de renta muy distinto y, por tanto, las fábricas están en unos sitios con una problemática muy diferente, ¿no? Como yo te decía, el impacto que nosotros tenemos en las áreas donde estamos situados es tan importante que obviamente somos un referente social de esas zonas. Hay dos áreas muy concretas que vais a entender perfectamente, que ahí es que no solamente tenemos la obligación por razones de sostenibilidad, sino casi la obligación moral de ayudar, que es en Middelburg, en Sudáfrica, en Columbus, donde bueno, pues podéis imaginar que allí pues nos encontramos, todavía hay programas de SIDA, de ayuda para resolver los problemas de SIDA. Por supuesto, hay programas para reforzar la presencia de la raza negra en el liderazgo de nuestras empresas, que eso está muy influido por el gobierno sudafricano. En la educación de los propios colectivos donde nosotros tenemos impacto, y en Malasia, pues como te decía, exactamente lo mismo, lo estábamos hablando ahora. Es verdad que tenemos a Singapur al lado, pero claro, Johor Bahru, que dentro de Malasia es una región teóricamente comparativamente rica, pero es un país en desarrollo y además pues, los niveles de retribución que hay allí podéis comprender que son mucho más bajos que los que hay aquí, y yo creo que ahí tenemos programas concretos pues, en términos de educación, en temas de programas de ayudas pues, al tema del SIDA, al tema de la educación universitaria, al tema de la formación profesional, incluso hacemos programas de formación dual en nuestras fábricas. Bueno, y poco a poco también en lo que os decía de la incorporación de la mujer, porque si la mujer tiene dificultades de incorporación en el mundo occidental, imaginaros en este otro mundo. Estados Unidos es un caso también peculiar, concreto. Es verdad que los niveles de renta no tienen nada que ver, incluso las retribuciones son posiblemente superiores a las nuestras, pero para que os hagáis una idea, también la productividad es muy superior a la de aquí. Es decir, si en los Estados Unidos, si aquí trabajamos, no sé, 1.300 horas al año, pues en los Estados Unidos se trabajan 1.600. Es decir, que primer fenómeno importante. Pero y donde estamos no es la zona precisamente más rica de los Estados Unidos, porque es el estado de Kentucky, pero tenemos también programas pues, de actuación social, incluso con el propio gobierno de Kentucky, dentro de las limitaciones, obviamente, que tiene una empresa como Acerinos, que no es lo que teníamos en Endesa cuando yo estaba en Endesa, y que supongo que tiene Pepe ahora para ayudar. Pero sí que lo internalizamos, y luego internamente hacemos dos cosas más que yo creo que son importantes. Una es lo que te he comentado de fomentar el tema de la seguridad y salud en el trabajo, porque es crítico. Y dos, fomentar la gestión del talento internamente también en la compañía, que es muy importante. La verdad es que es tremendamente interesante este enfoque que nos comentas de adaptación de la política digamos, de impacto social a cada una de las áreas donde tenéis las fábricas, ¿no? Claro. Y luego, si me permites, pues comprendéis, como le ha pasado a todos, pues que durante la época del COVID hemos tenido que ayudar, vamos, es que a nuestro entorno. Claro. Es decir, muy al principio, por ejemplo, en Algeciras no había trajes EPI. Claro. Nosotros usamos trajes EPI porque en nuestras fundiciones hay trajes EPI. Bueno, hemos tenido que repartir trajes EPI a los propios sanitarios, ¿no? Como en alguna ocasión pues sé que han hecho otras empresas. Claro, imagino además, por ejemplo, en la pandemia, en sitios como Sudáfrica o Malasia, bueno, imagínate lo que ha sido. La situación era terrible. Pues vamos terminando, Rafael. La verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Tú has sido una persona que en toda tu actividad empresarial has tenido siempre lo social muy presente. Te felicitamos por ello y te damos las gracias por haber estado aquí. Me gustaría terminar dándote la oportunidad de que nos dejes un mensaje a toda la concurrencia sobre estos temas o cualquier otro que quieras señalar. Bueno, no, yo quiero agradeceros, quiero felicitaros a la Fundación por la trayectoria que estáis llevando, por
el empuje que le estáis dando, no es de ahora, es de hace años. Yo sé que además, te voy a decir una cosa, eso de que yo te diría que es muy importante que la educación en nuestro país internalice este fenómeno de lo social. Nosotros, los que somos ingenieros de ICAI y electrocuras, hemos tenido la suerte de estar educados con los jesuitas, que desde muy pequeñitos que entramos en la escuela de ingenieros, pues ya nos decían eso que dice Diamond, que dijo en el año 2019 Diamond, es que lo teníamos en nuestro frontispicio, y yo sé que la Fundación Seres, algún ingeniero del ICAI ha tenido que ver también mucho en su origen, ¿no? En fin, y permitirme que diga que creo que es muy importante que este fenómeno de lo social, ya sé que no son los únicos las escuelas de los jesuitas, que tiene que ser, que es mucha más gente, pero que también la universidad pública yo creo que lo tiene y que lo debería de tener, pero que este es un elemento crítico e importante. Segundo, que sigamos en España defendiendo a nuestra industria, porque nuestra industria, como tú muy bien decías, tanto la industria energética como la industria de bienes es un elemento fundamental. Es la única que tenemos y por lo tanto yo te diría que hay que hacer dos cosas. Uno es promover el crecimiento de ese 14%, el 2020 que sigamos con la idea, y segundo, defender a la industria que tenemos, puesto que no tenemos otra. Dentro de la industria, pues que interioricemos y que saquemos a la luz lo mucho bien que hacemos muchas cosas muy bien hechas, y por lo tanto esa rendición de cuentas que ahora nos exige la sociedad, yo creo que la tenemos que dar. Y ya por último, que aprovechemos este fenómeno que tú dices de la regionalización, y que en este momento que hay situaciones de incertidumbre, situaciones de volatilidad, pues yo creo que hay dos cosas que hacer muy importantes. Una es saber gestionar la incertidumbre. Yo creo que tenemos que tener habilidades, los que somos líderes, de gestionar la incertidumbre, ponernos al frente de este liderazgo en sostenibilidad, pero también en el liderazgo en saber gestionar la incertidumbre. Y segundo, seguir manteniendo competitivas nuestras empresas. Y eso pasa por actuar internamente, pero también pasa porque los efectos externos y sobre los que podemos influir menos sean los correctos. Y me estoy refiriendo, pues yo que sé, a las políticas públicas. Las políticas públicas son críticas, es decir, tú no puedes ir en sentido contrario de cómo va el mundo si resulta que en temas fiscales el mundo va reduciendo impuestos y tú vas subiéndoles, o en temas de flexibilidad laboral. Cuando todos sabemos que el elemento que tiene este país es la rigidez laboral, pues no vayamos en ese sentido. Por tanto, seamos capaces de configurar conjuntamente con quien corresponda un entorno adecuado para tirar para adelante. Pues Rafael, muchísimas gracias y te deseamos mucha suerte en todas las actividades que continúes haciendo y que inicies, que seguro que las vas a iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.